Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vengo de terminar este libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss, que es básicamente un clásico. Yo creo que muchos lo han escuchado porque al menos yo lo había escuchado harto antes, que habla un poco sobre como parapsicología, podría decirse. Muy interesante, muy bueno, habla igual como de reflexiones espirituales bien potentes, ¿ya? Bueno, les cuento un poquito el resumen. Es un doctor, un psiquiatra, Brian Weiss, que empieza a narrar un poco un caso clínico, podríamos decir, de una paciente que tuvo mediante una técnica de hipnosis que le hizo en el fondo hacer regresiones a vidas pasadas. Y bastante controversial, porque en el fondo era un tema que yo antes no había leído, no tengo idea de nada al respecto. Mi base de información simplemente va a ser esta, porque es donde por primera vez me planteé esos temas. Y en el fondo hasta él, lo que me gustó es que desde un principio te va explicando situaciones, o sea, como que mientras yo lo iba leyendo, por ejemplo, bueno, él narra, podemos ordenar las ideas. Él en un principio explica un poco su biografía, su currículum, en qué cosas ha trabajado, dónde está trabajando actualmente. Bueno, actualmente en ese entonces, porque a todo esto es un libro cortito de 222 páginas en total. La editorial es Vergara. Esta es una reedición, porque este libro es del año 88, de 1988. Pero esta edición es del año, vamos a ver acá, del 2018, ¿ya? Y él en el fondo hace dos epílogos. Hay un epílogo que en el fondo cuenta un poco qué pasa un año después de esta experiencia vivida con esta paciente, y hay un segundo epílogo que en el fondo es del año 2018, donde él como que reafirma que estos acontecimientos fueron básicamente únicos, pero que igual ha tenido experiencias con otros pacientes en cuanto a regresiones de vidas pasadas. Bueno, entonces, él empieza a narrar un poco su historia, cómo conoció a una paciente llamada Catherine, que es la protagonista en ese sentido junto con este doctor, y cómo él antes abordaba desde la psicología la rama de la hipnosis para poder abordar desde el subconsciente ciertos traumas o cosas que en el fondo podían no ser resueltas por una persona o que eran como inexplicables, fobia y cosas así. Lo cual lo encontré súper interesante. Yo antes de leer este libro tenía como un concepto súper errado de lo que es la hipnosis, desde mi ignorancia, que todavía tampoco sé mucho, no sé nada en realidad, pero cuando lo empecé a leer incluso yo le pregunté a mi psicólogo, porque yo le dije así como, esto es así, ocurre la hipnosis, es un método en el fondo fidedigno. Brian, no es una historia ficticia en el fondo que tratan de vender, no sé, me imaginaba por ejemplo la bruja de Blair como una película así, pero en modo libro, así como que te lo venden como que es real, pero en realidad no lo es. En realidad una historia ficticia que alguien inventó. Y ahí mi psicólogo de hecho me dijo no, que efectivamente era así, que era una especie de caso clínico que este doctor como que de cierta forma lo publicó por medio de un libro. Voy a cambiar la luz porque está un poquito rara. Bueno, ahora sí. Continuando entonces. Bien, cuando yo lo empezaba a leer, incluso como que habían ciertas preguntas que surgían en mí, porque tiendo a ser muy escéptica con muchos temas en general, como desde el punto de vista espiritual. De hecho, eso igual lo comentaba con mis amigas. A todo esto me lo regaló una amiga, un muy buen regalo que me hicieron. Bueno, en Navidad me habían regalado, así que igual demoré un poco en leerlo. Y soy muy escéptica desde el punto de vista espiritual. De hecho, es como una de mis cargas en ese sentido, porque me cuesta mucho como confiar ciegamente en algo, ¿ya? Si bien en su momento fui bastante como católica, igual no he encontrado hasta el momento una religión que llene mis totales como expectativas o como llene completamente como mi espiritualidad, o que en el fondo le pueda encontrar un sentido completo. Bueno,
Entonces, dentro de mi escepticismo, mientras lo iba leyendo, yo iba diciendo, ya, y esta paciente no tendrá, no sé, esquizofrenia, personalidades múltiples, que fue como lo único que pensé más que nada. Y como que él, en el fondo, va dentro de mi ignorancia también, porque tampoco conozco mucho sobre trastornos psiquiátricos. Pero él mismo te va respondiendo en el fondo que él como que se planteó esas dudas, esas y muchas más obviamente, como posibles diagnósticos, y él como que dentro de lo lógico no podía hacer, en el fondo igual como alguien iba a crear tantas historias. Se supone que ella, por lo que comentaron, o sea, por lo que se comenta en el libro, tenía como 88, 86 más o menos vidas, y las que narró acá fueron alrededor de 10 o 12, que fueron a las cuales profundizaron dentro de las sesiones de terapia. Bueno, Catherine era una chica en ese sentido como con muchas ciertas fobias que eran como un poco inexplicables, y la relación que tenía igual con su marido y su papá era como bastante conflictiva, ¿ya? Por eso acude a este psiquiatra, Brian Weiss, para comenzar a hacerse como técnicas de hipnosis, lo cual hasta ese momento él solo había llegado como en experiencias de la vida, como rememorando un poco la niñez, pero desde el subconsciente o cosas. Nunca había llegado a un punto de vidas pasadas hasta esta paciente. Ahora, actualmente, por lo menos en la reedición que él hizo en el nuevo epílogo que hizo el 2018, explica que han habido un montón de casos extra que ha logrado también conectar con vidas pasadas, pero sin dejarle quizás mensajes tan claves como para su vida. Bueno, entonces llega este doctor y empieza a, de repente, ella a narrar hechos y situaciones que le llaman la atención a él, ¿ya? Y efectivamente, haciendo alusión a otro tipo de vida, a otros nombres que tenía ella. Incluso ella pasó tanto por género femenino como masculino dentro de sus vidas pasadas. Como también habían ciertas personas que, si bien tenían otro nombre o otra relación con ella, conectaban igual en su vida, y que actualmente, en la vida actual, también mantenía una relación profunda con esas personas. Entonces así en el fondo va narrando un montón de hechos, hasta que en cierto punto empieza a ver otro tipo de voz en Catherine y empieza a conectar con maestros, ¿ya? Muchos maestros en ese sentido que le van indicando como enseñanzas para su vida de forma mucho más trascendental. El libro me pareció súper interesante, muy profundo. En realidad como que yo misma hice algunas preguntas en el fondo, porque te hace reflexionar harto, como por ejemplo, con quiénes podrías estar como... Porque igual él plantea, o Catherine planteaba en ese sentido, que uno va como... No, al final del libro lo plantea. Uno va como viviendo estas vidas como en especies de tribus, ¿ya? O clanes, que en el fondo como en que ciertas personas con las cuales conectas profundamente en esta vida, en las otras como que vas igual a encontrarte con esas personas. Y en el fondo al final él lo explica como almas gemelas, que son muchas, ¿ya? Que son almas gemelas que pueden ser tanto desde un punto de vista romántico, como también relaciones de familia muy potentes, muy fuertes, o conexiones con amigos o con gente que en el fondo te marca. Porque, por ejemplo, en las vidas de Catherine, el doctor Brian Weiss igual aparecía. Entonces, como en el fondo iba conectando, y que era un elemento importante para sus otras vidas también. Eso lo encontré súper interesante y como para poder reflexionar. Y también un poco como cuáles son las misiones o las cosas o heridas en el fondo que podríamos traer desde vidas pasadas, por así decirlo, y que hoy en día podrían hacerte sentido. Ya igual yo me puse a reflexionar mucho sobre eso, porque es un libro como para hablarlo, para meditarlo y para desglosarlo bastante. Lo encontré muy bueno, súper recomendado el libro. En realidad cualquier libro que ponga aquí probablemente esté recomendado. Es muy fácil de leer, porque aparte que la historia la cuenta por medio de una historia, y
va narrando como el diálogo que va teniendo con Catherine durante los distintos escenarios, o más que escenarios, como las distintas sesiones terapéuticas que tuvo con ella. Y que te plantea también cosas profundas en cuanto a lo que es la espiritualidad. De hecho, me quedo igual subrayar harto, pero hay una cosa que yo quería compartir acá, que lo encontré muy... A ver, lo encuentro que por un lado es muy esperanzador pensar que hay otras vidas, ¿ya? Como que en el fondo no tienes la presión o la ansiedad de tener que resuelto todo en esta vida. Que hay cosas que pueden quedar pendientes, está bien. ¿Ya? O todas tus relaciones tampoco pueden ser perfectas, lo encuentro muy bueno. Y lo otro es como la potencialidad que todos nosotros tenemos. Y por eso hay una metáfora súper linda que él en el fondo como que dice en el epílogo, me parece mucho, en el último capítulo. Déjame ver. No, en el último capítulo, casi en las últimas páginas. Dice: es como si dentro de cada persona se pudiera encontrar un gran diamante. Imaginemos un diamante en un palmo de longitud. Ese diamante tiene 1000 facetas, pero todas están cubiertas de polvo y brea. A todo esto, dato curioso, porque yo no, por lo menos no sé si todo el mundo sabe lo que es la brea, pero lo busqué porque yo no tenía idea. Y para aquellos que no lo saben, como yo, que no sabía, es el residuo del alquitrán. Ya en el fondo, aquí cuando dice que están cubiertos de polvo y brea, están cubiertos en el fondo como de mugre. La misión de cada alma es limpiar cada una de esas facetas hasta que la superficie esté brillante y pueda reflejar un arco iris de colores. Ahora bien, algunos han limpiado muchas facetas y relucen con intensidad. Otros solo han logrado limpiar unas pocas que no brillan tanto. Sin embargo, por debajo del polvo, cada persona posee en su pecho un luminoso diamante con 1000 facetas refulgentes. El diamante es perfecto, sin un defecto. La única diferencia entre las distintas personas es el número de facetas que han limpiado, pero cada diamante es el mismo y cada uno es perfecto. Lo encontré tan lindo porque en el fondo esto es una respuesta que le llegó dentro de toda esta posterioridad, en el fondo, que él quedó como mucho más conectado espiritualmente. Respuesta, por ejemplo: ¿por qué dice usted que somos todos iguales? Como que él lo hacía a estos maestros, ¿eh? Cuando las contradicciones obvias son tan evidentes. Diferencia entre las virtudes, el temperamento, el dinero, los derechos, la capacidad, el talento, la inteligencia, la aptitud para la matemática y así hasta el infinito. Que en el fondo, ¿por qué los maestros decían que todos éramos iguales y en el fondo somos tan distintos y tan diversos? Y esa era la respuesta que lo encontré tan linda, tan profunda, tan significativa. En el fondo, considerar que todos somos diamantes en bruto y que nuestra misión en la vida básicamente es pulirnos para sacar nuestra mayor potencialidad. Lo encuentro tan genial en ese sentido, porque, y cierto, porque en el fondo a veces, bueno, hay muchas cosas que de cierta forma opacan nuestro diamante interior, como el compararnos con el resto, como de repente sentirnos muy frustrados por situaciones particulares que van ocurriendo en nuestras vidas. Pero entender así la vida como el ser unos diamantes en bruto, y que en el fondo tampoco tienes la exclusividad de ser tú el único diamante en bruto espectacular, sino que estás rodeado de muchas personas en el fondo que tienen ese potencial, que algunos se dan cuenta y otras no, y que en el fondo respetar también si es que alguno no se da cuenta o está como contaminado un poco por hablar de otras personas o está contaminado por fijarse mucho más o criticar o juzgar a otra gente. Entender también que está como en su propio proceso de limpieza, lo encuentro sumamente liberador, muy tranquilizador, y también como un camino ideal para comenzar a aumentar también nuestro amor propio. En mi caso es un tema que yo he tenido que trabajar toda mi vida básicamente, pero lo considero en ese sentido como súper potente el mensaje, porque es como decir: oye, tranquila, tú tienes como tus cosas que pulir, tus cosas que limar, pero si todavía no lo haces, no importa, igual existe ese potencial en ti, igual no eres una persona indiferente o
o una persona como insignificante más que indiferente. No eres una persona insignificante, sino que eres tan significativa como cualquier otra persona. Así que eso yo lo encontré muy lindo, ese último mensaje final. Hay algunas dudas que me quedan, como sobre esta temática, que de hecho yo igual se la planteé a mis amigas, que es, por ejemplo, son como dudas muy racionales. Que por ejemplo, si existiera el tema de la reencarnación, ¿cómo se explicaría como el cambio demográfico en el mundo? En el fondo, hoy en día que hay muchas más personas que antes, considerablemente muchas más. ¿Qué pasaban antes con esas almas? Y lo otro es como, ¿por qué? ¿Por qué existe esto? Que quizás en el fondo es una pregunta que jamás en la vida resolvamos, que es como saber el objetivo de vivir. Pero ¿por qué habría que reencarnar tanto? ¿Qué es lo que se quiere conseguir finalmente? O como si logramos como reencarnar todo esto y llegar hasta el final, ¿qué ocurre después? ¿En qué queda? Entonces como que al final, eso no creo que alguien me lo responda alguna vez, pero eran como dudas que me iban surgiendo. Un libro muy reflexivo, muy profundo, interesante, fácil de leer, así que recomendado. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.